Buenos días, amigos y amigas de unas son de Rojas y otras son de Arenas. Buenos días, Ronald. Buenos días, gente de Arenas. Mira, ayer nos castigó como nadie esa entidad. Eso es un ente, ¿oíste? Un ente, pero no un ente público, sino un ente maligno. Estoy refiriendo a Corpoelec. Impresionante el día de ayer en Maracaibo, por lo menos. Yo creo que nosotros hemos entendido mal a Corpoelec. Porque Corpoelec nos ofreció una administración de carga de 3 horas diarias. Eso fue lo que entendimos inicialmente, pero yo creo que Corpoelec debe realmente volver a producir un documento, un memorándum, donde explique realmente qué es lo que quiso decir. Porque no son 3 horas sin servicio eléctrico, las zonas en Maracaibo durante 3 horas. No. Lo que dura 3 horas es la luz, la electricidad. Es decir, y el resto del día es con la interrupción del servicio eléctrico. Ayer, en algunas zonas de Maracaibo se fue la luz a la 1, regresó a las 4:30, se fue a las 7:20 y regresó a las 12 y en otras todavía está en curso prácticamente el retorno de la electricidad. No hay explicación alguna para que Corpoelec, es decir, no hay un porqué el hecho de que Corpoelec no explique qué es lo que está pasando. No hay agua en las represas suroccidental. Eso no puede ser la explicación. Entonces, quien sufre es el ciudadano. Ya empieza a haber protestas, irritación, indignación de algunos sectores de la ciudad. Anoche hubo quemas de troncos, de cauchos de basura en algunos sectores del norte, porque en verdad la gente no puede padecer con este calor que hay 8 horas sin energía eléctrica. Es decir, se le va la luz a uno por 4 horas, regresa 1 hora y se vuelve a ir 4 horas. Una cosa un sinsentido. Mira, y no hay nadie, no hay un vocero de Corpoelec que explique, porque Mota Domínguez no es un vocero autorizado, puede ser la figura, pero no es un vocero autorizado que la gente le crea. Él dice una cosa y nosotros sabemos que nos está metiendo coba. En 10 días se resuelve el problema, eso es una coba. Que el señor Omar Prieto dice, en 90 días, lo dijo en enero, en 90 días resolvemos el problema, eso es una coba. Este es un país de coberos. Quien nos gobierna es Ana Covero. Yo lo que creo es que ya el tema de la electricidad es un problema de Estado. Me refiero al Estado Zulia y debe ser abordado por el Estado en su conjunto. Por el gobierno, dices tú. Sí, me refiero. El gobierno del Estado Zulia. No hay un vocero en el Zulia, no hay un vocero calificado de Corpoelec que se pueda parar frente a las cámaras de televisión y pueda explicar. El único vocero, porque es línea, dentro de este gobierno es una línea que los voceros son los jefes. Aquí el único que puede hablar del tema eléctrico es Mota Domínguez. En su defecto, el gobernador del estado, que no solamente dijo que lo iba a resolver en 90 días, sino que en determinado momento dijo, ya hemos resuelto el 90% del problema. Y desde que dijo que había resuelto el 90% del problema... El 90% vivimos jorobados por la falta de electricidad. Entonces, yo creo que ha llegado el momento de que el gobierno regional, Corpoelec, se paren, le den la cara a la ciudadanía y le expliquen razones, motivos y circunstancias y lo que se está haciendo y darle tranquilidad a la ciudadanía a través de instrumentos como un cronograma que se cumpla, porque el problema es que cuando a uno le dan un cronograma acá, como lo dijimos ayer, las horas en que ellos dicen que se va a ir la luz es precisamente las horas en las que no se va. No se puede planificar, no se puede ordenar, no se puede hacer nada. Y de paso también hay que distribuir las cargas, porque aparentemente hay zonas de la ciudad que son más castigadas, sí, con mayor intensidad que otras, y hay otras inclusive que no son castigadas. Hay informaciones que salen de los pasillos, de los espacios ambientes de Corpoelec que dicen que hay determinadas zonas de la ciudad que se pueden considerar privilegiadas porque vive fulano, porque está sultano allí. Entonces a esas zonas no se les va la luz nunca. Bueno, fíjate, son rumores que hay, ¿verdad? Y son rumores que van creciendo. Esta mañana, antes de ir para acá, me decía una persona amiga, me decía, yo creo que en el sector donde yo vivo debe vivir alguna persona muy importante, porque esto es como un islote. En la única parte donde hay electricidad es aquí, porque en todos los alrededores se va la luz. Oye, la gente de Corpoelec debe entender que la gente se molesta, que la gente vive indignada. Es decir, no puede ser que la calidad de vida del maracucho haya caído tan bajo
porque cuando no es electricidad es el agua, cuando no es el agua es el gas, cuando no es el gas es el teléfono, cuando no es el teléfono es la internet. Y lo peor, llega un momento en que todo eso está junto, como ahora, no hay internet, no hay telefonía domiciliaria, no hay transporte público, no hay agua, no hay electricidad. Entonces estamos viviendo una situación precaria. En Venezuela, y especialmente, pues estamos hablando desde Maracaibo, existe un precariato. Es un precariato, es el gobierno que nos hace una vida precaria. Nadie puede calcular absolutamente nada por la incertidumbre que significa vivir diariamente en este país y por lo menos en esta ciudad. Nadie sabe cuándo se le va a ir la luz. Nadie sabe cuándo va a tener agua en su casa. Nadie sabe cuándo va a tener gas en su casa. Nadie sabe cuándo puede conectarse en su casa. Yo creo que la conexión más mala de toda Venezuela es la del Zulia. Aquí nadie está conectado. La gente se conecta, bueno, en sitios como este, porque obligatoriamente el canal tiene... porque son servicios empresariales de un altísimo costo. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno. Porque ABA, que es la empresa, que es la que brinda el servicio a todo el mundo, por cierto, que es la empresa de servicio público, CanTV Movilnet, está en un estado de precariedad porque la empresa como tal, después de ser modélica con la privatización, desde que la readquirió el Estado y la convirtieron en una empresa socialista, como todas las empresas socialistas de este país, dejaron de inyectarle capital, dejaron de hacer mantenimiento, dejaron de hacer inversiones, y todo el dinero que entra se lo llevan para otros fines y propósitos. Sí, es una cosa asombrosa las denuncias que hacía un diputado en el Zulia sobre el estilo de vida de alguna gente muy ligada a Corpoelec, en la cúpula de Corpoelec. Bueno, el señor Villalobos se dio la gran vida con recursos que él hoy en día no puede explicar. Si nosotros le exigimos rendición de cuentas a la antigua directiva de Corpoelec, empezando por el señor Villalobos, no puede dar cuenta de sus gastos con el sueldo que tenía. Ahora, lo que sí podemos dar cuenta es de el absoluto abandono en que Corpoelec deja a la ciudadanía sin electricidad todo el día. Todo el día. El Ángel Monagas, con quien intenté hacer un contacto telefónico para este programa hoy, se excusó diciéndome, vale, tengo 3 días que no duerme, que prácticamente no duermo, la luz me llegó hoy a las 4:45 de la mañana, estoy esperando a ver, tratando de dormir un poco porque a qué hora se me va a volver a ir. Y Ángel está trabajando ahora mucho desde su casa porque él está haciendo una importante labor comunicacional a través de redes sociales, a través de una emisora de radio por internet que está llevando a pulso. Entonces me dice, déjame dormir un ratico porque a qué hora se me va a ir la luz otra vez. Una cosa increíble. El periodista Gerard Torres también tiene información al detalle sobre todo lo que fueron, están en redes, la pueden buscar, Gerard Torres, tiene información sobre las protestas que hubo en algunos sectores de la ciudad de Maracaibo ayer, que seguramente van a ir creciendo porque el malestar por las interrupciones del servicio público. Mi hermana trabaja en un centro comercial, la oficina de mi hermana está en un centro comercial y el centro comercial no tuvo luz ayer toda la tarde. Entonces, van a ir creciendo y todos sabemos cómo combate la protesta popular el gobernador del estado, ¿no? Se las combate a sangre y fuego. El caso es que el gobernador tiene que dar la cara, porque como tú dices, a falta de Bota Domínguez, que no es, nadie le cree ni siquiera el Padre Nuestro que rece, bueno, el gobernador tiene que dar la cara y explicar la situación, porque para eso fue elegido, para que se estableciera un puente entre la gente y el gobierno. Él no puede realmente escabullirse y decir, no, en 90 días más resolvemos el problema, porque aquí la gente tiene urgencia. Usted puede tener un plazo objetivo, dentro de 90 días, 100 días o 10.000 años, pero la gente tiene urgencias muy subjetivamente construidas. La gente quiere que se le resuelva el problema ahora, porque se le pudre la carne, porque no puede hacer absolutamente nada. Entre las urgencias que tenemos nosotros y los objetivos que tiene usted hay un mundo, hay un abismo insondable. Eso es lo que produce crisis también. Porque como usted no puede resolver ese problema, la gente busca una solución por otra parte. Y la gente, en estos casos, coge siempre los atajos. Cierra las calles, quema caucho, quema troncos,
impide que la gente salga. Ese es el gran problema. Y los otros gran ausentes en esta crisis eléctrica son los pretendidos, los llamados líderes de los distintos partidos de oposición que no dicen esta boca es mía y no se asumen como lo que deberían ser, que son los intérpretes de la protesta popular. Oye, qué silencio, de verdad, qué silencio tan ensordecedor es el de la oposición en el Zulia, en esta ciudad, como si no les doliera la situación. No he escuchado la primera palabra de un dirigente de la oposición diciendo, oye, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a mover en esta situación? O sea, un dirigente opositor diciendo esto que acabamos de decir nosotros, al gobernador que se ponga los pantalones y a Corpoley juntos le den una explicación lógica, sensata y le inyecten esperanza al colectivo zuliano, porque de eso también se trata. Mira, estamos sufriendo esto, pero vamos a tener un futuro promisor en el corto, mediano, o hay que prepararse para que no tengamos luz, y como decía el chiste popular por allí, no es que la luz se va a ir, es que va a venir de vez en cuando. Bueno, y así es. Pero que se nos hable con la verdad. Bueno, pasando a otro tema. Yo quisiera que mencionáramos una cosa de la que tú me venías hablando, pero como una especie de paréntesis en nuestro programa, ya que estamos cerca del corte de la primera media hora. Y puede ser inclusive, puede ser no, seguramente que vamos a tener una visita después de las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Se trata del caso Cindy Lazo. Cindy Lazo, yo no tuve pendiente el concurso, pero he leído en las redes que ganó un concurso que es la primera vez que lo gana una mujer, ¿no? No, que la gane una mujer, no, que la gane una venezolana. Que la gane una venezolana. Masterchef Latino, ¿no? Es un programa que transmitió los días domingos el canal Telemundo. Es de la franquicia Masterchef que ha tenido tanto éxito a nivel mundial. En Los Ángeles, Estados Unidos, se hizo la versión latino, participaron latinoamericanos. Bueno, el caso es, ¿por qué esto viene al caso? Por lo siguiente. La señora Cindy Lazo gana el concurso. Yo leyendo lo que ocurre, me parece que ganó en buena lid. La señora Lazo. Eso es lo que había que resaltar. Triunfó una venezolana en el exterior con sus recetas de cocina que se las dio su abuelita, su tatarabuela, ¿quién se la haya dado? Creo que Mimi Lazo no se la haya dado, porque Mimi Lazo lo que sabe es actuar, ella no sabe cocinar. O creo yo no que debe no sabe saber cocinar. hacer un huevo frito. Ahora, el problema de las redes es que lo que subrayan es que Cindy Lazo alguna vez, o ahora, no sé, es chavista, que le ofreció matrimonio a un tipo llamado Carvajalino, que es un tipo que arrolló en estos días a unas personas. De lo cual no se supo más nunca nada. Sí, y conduce un programa de televisión que se llama Zurda Conducta, que lo que hace es ofender, humillar y insultar a la gente. Lo que había que resaltar de la señora Lazo es que ganó el concurso, que lo ganó en buena lid, que la tipa tiene talento, que además hasta bonita es, que lo que sea. Eso es lo que se establece en el concurso. Ahora la gente empieza en las redes a decir que es chavista, que es una enchufada, que es una pip, y que es pip, y que es pip. No, eso no puede ser, chico. Yo ayer escribía en mi muro en el Facebook, escribía que Cindy Lazo había participado y ganado el concurso con ventaja. Cuando yo digo que tiene ventaja es porque Cindy Lazo sabe cocinar y lo demostró en su programa La Cocinita con Cindy. Cindy Lazo sabe cocinar y Cindy Lazo además, por su trayectoria profesional, por ese mismo programa de televisión, revela que tiene un manejo muy bien de las cámaras de televisión. Entonces, esa concursante, dentro de 50 concursantes que habían, y hasta que quedaron 20 y se fueron eliminando semana tras semana y quedaron finalistas 2 venezolanos, ella siempre tuvo ventaja porque ella sabía más que los demás. Yo agregaba el comentario y decía, así es como se compite en el exterior, y decía que los emigrantes venezolanos deberían tomar nota de ese tipo de cosas, que cuando se tienen capacidades y talentos se tiene ventaja, y cuando se tiene ventaja se puede competir y salir airoso en cualquier. Entonces me han caído encima porque, ¿te cayeron encima? Sí, por supuesto, me han caído encima porque ella no es ejemplo de inmigración, no, pero es que ella no se está poniendo como ejemplo de nada, ni yo tampoco la estoy poniendo como ejemplo de nada. A Cindy Lazo, yo lo que estoy diciendo es, cuando tú tienes una ventaja competitiva, tú puedes
valga la redundancia, competir. O sea, tú no te puedes ir, por muy desesperado que tú estés, tú no te puedes ir a otro país a competir con otra gente sin tener habilidades, talentos, capacidades y destrezas con la cual sobresalir. Estás muy desesperado, la inseguridad, el hambre, la falta de medicina, todo eso te obligan a emigrar. Pero cuando emigras, tienes que saber que vas a competir para empezar con los nacionales del país al cual te vas. Ahora, si tú tienes una ventaja competitiva, seguramente los vas a superar. Sí, pero el problema que viene... Por ejemplo, ahora se van a poner bravos con el presidente chileno. Lean bien, lean la letra chiquita de las visas especiales de residencia. De la visa de responsabilidad democrática. Exactamente. Sí. Bueno, eso es un gesto que podemos comentar después, pero lo que viene el caso con este asunto de Sidy Lazo, como con el asunto de la futbolista Daina Castellano, que también igual, sí, claro, mete un gol como si fuese Messi. ¿Cómo se llama eso? Tiro libre. El tiro libre de Daina Castellano. Un gol bellísimo para que ese tipo, además, tiene un carisma y un encanto increíble. Pues bien, la gente en las redes subraya, oye, qué lástima que sea chavista, qué vergüenza. Sí, porque el problema es que nos estamos convirtiendo en lo mismo que combatimos. A eso iba. El problema es que aquí nos instalamos en el escenario del odio, en el escenario de la exclusión, en el escenario del desconocimiento del otro. Pero esto es un lenguaje que ciertamente ha sido siempre chavista, pero que el resto del país, ese discurso donde el otro es un enemigo y al que no se le da ni agua, ni pan, ni sal, se instaló abajo. Entonces no es que solamente el gobierno es excluyente y le da el carnet de la patria a sus 5 millones y que le da lo otro. No, también toda la sociedad está permeada por esa retórica, por esa narrativa. Y entonces no es que de arriba se viene esa narrativa donde el otro no hay que tomarlo en cuenta, el otro es un extranjero en su propio país, sino que abajo también se instaló. Y es el peor escenario que podemos tener, porque ese escenario es el que nos hace saltar ¿hacia dónde? Hacia lo peor, hacia escenarios que para todo el mundo son indeseables. Porque no es que él me odia, es que yo también le tengo cierta recherita. Vamos a la pausa, ¿no? Aquí seguimos. Harvard, ya se me pegó lo de ansiedad con Anakin Colbert, qué bueno, ¿verdad? Mira, Harvard, la Universidad de Harvard, hizo una investigación y señaló una cosa que es increíble para los venezolanos. Dice que la caída productiva en Venezuela es el mayor colapso producido en la historia mundial en los últimos 50 años, sin incluir a Libia y Sudán. No lo dice cualquier universidad, sino que lo dice una universidad que es muy prestigiosa y sus departamentos de investigación social. Y es cierto, los únicos que no ven la profunda crisis que tenemos es la gente del gobierno. Cuando uno cuando uno escucha a este muchacho, ¿cómo se llama? A Rodríguez, a Jorge Rodríguez, uno se queda asombrado por las apreciaciones que tiene Jorge Rodríguez. Es como, hay un divorcio tan grande entre la percepción que tiene Rodríguez del país y la que tiene el resto de los venezolanos, que es casi que no se puede realmente establecer ningún punto de comparación porque no la hay. Rodríguez dice que este país es una maravilla y que todo lo que se dice es mentira, pero la gente es la que sufre, verbigracia a los apagones, los asesinatos en la calle, el desabastecimiento de medicinas y alimentos, la hiperinflación, es decir, hay un montón de cosas, de evidencias empíricas, de evidencias cotidianas de que estamos viviendo el peor momento en la historia del país. Ahora, el gobierno parece no darse cuenta, no se da cuenta, o no se da cuenta, porque fíjense, el gobierno obviamente que se da cuenta hasta el punto de que ha favorecido abiertamente al sector que lo mantiene en el poder, que son los militares, al gran generalato. Bueno, verbigracia, el arco minero es una franquicia exitosísima que el gobierno de Maduro se la ha cedido a los militares, el 12% del territorio nacional, con una enorme cantidad de riquezas en oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos. Se le dio a los minerales casi como franquicia. Está el informe Bloomberg, que yo los recomiendo que lo lean, donde habla de El Callao, que es la ciudad mucho más peligrosa de Venezuela. Es un informe
que aterroriza a cualquiera que lo lea y que uno teme por esa gente que está allí, que vive bajo los embates de las pandillas, de los mineros, de las pandillas de mineros, de las pandillas de garimpeiros, inclusive del propio ejército y la Guardia Nacional, porque hay gente decente que también trabaja la cosa y son perseguidos y son incluso... En febrero hubo un asesinato de 18 mineros nada más, imagínate lo que eso significa. Nadie dice nada. La defensa de los derechos humanos de la gente que está allí, nadie dice nada, la gente mira para otro lado. Mientras tanto, el Banco Central de Venezuela hace las compras de oro porque el gobierno lo necesita urgentemente, porque no tiene absolutamente nada, no tiene nada en el saco se rompió, pero no por exceso, sino porque ya no, de tanto hurgar ya no hay más nada. Entonces el país vive un colapso humanitario, una crisis general de sociedad que no puede resolverse yo creo que mucha gente dice que en 2 o 3 años nosotros estamos ya en el tope. Yo creo que no es así. Yo creo que los estropicios que se han generado son tan profundos que es casi imposible poder recuperar el país por lo menos en 10 años. Y esa es una factura que el gobierno nos debe. Esta investigación de Harvard es una investigación bien interesante que habrá que leerla, y yo se la recomiendo también. La tiene hoy La Patilla, creo que La Patilla, el Nacional creo que la tiene. Así que léanlo con cuidado porque tiene los cuadros. La hace además un excelente economista venezolano, Miguel Ángel Santos, que es un extraordinario economista venezolano, y pueden leerla, ¿no? Para que nos demos cuenta en números. Las cifras son frías, pero las cifras revelan la profundidad, la naturaleza y el movimiento de la crisis venezolana, que no puede resolverse en este gobierno por incompetente, pero en otros porque el legado de estropicios que van a dejar al país son inconmensurables. Una cosa importante. Y de paso, les recomiendo, ahí mismo en La Patilla, un reportaje que hacen sobre el Miss Venezuela y las andanzas de Diego Salazar, ese personaje que parece de ficción, pero que es muy real y que realmente con sus exageraciones y extravagancias nos reveló el lado más oscuro de esa familia y de PDVSA, ¿no? Por cierto, a propósito del Miss Venezuela, este fin de semana conocimos nuevas declaraciones de Osmel Sousa, donde nuevamente se desmarca de absolutamente todo, donde él ratifica que él se va de Venevisión es porque no aceptaba las nuevas directrices del concurso que le dictaban un ejecutivo de Venevisión y cosas por el estilo. Pero lo que me llamó más la atención de todo eso es que agregó que está escribiendo unas memorias y que, como siempre se dice en las memorias, lo voy a contar todo, y dicho en este momento, gente que estuvo vinculada al Miss Venezuela pudiera estar temiendo lo que se diga o lo que se deje de decir en esas memorias de Osmel Sousa, ¿no? Sí, bueno, Osmel Sousa fue el gurú de ese concurso durante mucho tiempo, ¿no? Fue el gran realizador y todo lo demás. Pero hoy es un concurso que está demasiado... Está señalado, cuestionado. Demasiado imputado, porque imputado y subrayan las letras del medio, ¿no? Así es. Mira, y volviendo a lo del arco minero, algún día se va a perseguir a los responsables de ese expolio. Y ese algún día que no vengan a decir que yo no sabía, sí, que yo no tenía responsabilidad, que yo no tengo la culpa y que yo no hice nada. Se peca por comisión y por omisión. Así es. Y lo que hay en el arco minero es un expolio inmenso en todos los órdenes y todos los sentidos. Inclusive, desde las cárceles del oriente del país se manejan las mafias que están trabajando ahí en el arco minero. ¿Cómo se llama? El robo, el expolio de las grandes riquezas que el país tiene en esta zona es impresionante. Pero hay que rescatar la violación de los derechos humanos que constantemente se realizan en la zona. Eso hay que sacarlo a la luz pública, la cantidad de muertos y asesinatos que se producen allí. Así que, bueno. Oye, hay hoy un editorial del Nacional, que creo que debe escribirlo creo que siempre lo escribe Miguel Enrique Otero. No. Los editoriales no se firman, porque los editoriales son la posición oficial del periódico. Cuando usted vea un editor firmando un editorial,
Eso no es editorial. El editorial es un texto que aparece en la página de opinión. Exacto. Y es la opinión del periódico sobre ahora, que uno intuye que los escribe. El caso del Nacional no es precisamente Miguel Enrique el que uno intuye que escribe esos editoriales, sino que ahí debe tener la mano metida su cuñado, un gran periodista, pero que también es su cuñado, que es Argenis Martínez, y el editor responsable, el editor encargado, que es el historiador Elías Pino Iturrieta. Bueno, el caso es que el editorial es interesante porque está hablando de la emergencia de nuevos liderazgos. Y la pregunta que se hace, que yo creo que es legítima, porque está bien, ¿cuál es la conclusión? En Venezuela hay una crisis de representación. Es decir, los que dicen representar a sus representados no los representan. Es decir, los representados no se sienten definitivamente representados en ellos. Hay una profunda crisis de representación. Los partidos la vivieron dramáticamente durante el final de la década de los 90 y comienzos del 2000, y quedaron rezagados, quedaron exiliados en su propio territorio. Es decir, la palabra partidaria perdió el peso que tenía en la historia de Venezuela. Han hecho esfuerzos denodados por volver a aparecer. Me refiero a AD, Primero Justicia, el propio Voluntad Popular, pero el partido, la estructura partidaria, la palabra del partido, ciertamente le ha costado volver a aparecer en escena con la contundencia que tenía el viejo partido de Betancur o el viejo partido de Caldera o los viejos partidos, los partidos clásicos. Una crisis de representación importante. Por supuesto, con los partidos se fueron a la crisis los propios liderazgos individuales. Y de hecho, hoy están prácticamente en la tierra del olvido. Y han aparecido y han emergido, han hecho emergencia nuevos liderazgos, expresado en las encuestas. De hecho, la última encuesta, que creo que es de Data Análisis, no sé cuál es la firma, dice que el nuevo liderazgo está representado en María Corina Machado y en Lorenzo Mendoza. Los ponen como los paradigmas del nuevo liderazgo venezolano. Lo que se pregunta este editorial del Nacional, y creo que con justa razón, es, si bien es cierto que los viejos liderazgos han sido desplazados, obviamente, la pregunta es, ¿qué realmente ha hecho el nuevo liderazgo, ese que emerge, para que se encumbre de tal manera y que hoy sean visualizados como los máximos representaciones del liderazgo en el país? ¿Qué de nuevo tiene María Corina Machado? Exacto, yo creo que es una pregunta legítima que se hace el editorial. Por ejemplo, ¿es María Corina Machado la expresión del nuevo liderazgo político en Venezuela? Es una pregunta que se hace y que se deja allí. Hasta ahora, más allá de entrevistas, de sus apariciones en televisión, de sus entrevistas en la radio, nosotros no vemos la conexión de ese nuevo liderazgo con la gente, que es la que realmente sufre y hace las cosas todos los días. No hay una conexión. Por ejemplo, María Corina, la coherente, la que siempre ha mantenido la misma posición, dice la gente que ha sido muy coherente, muy consistente con lo que ella plantea, dice la gente, ella no pudo, o sea, ella no ha podido convertir a 20 Venezuela en partido porque no tiene la capacidad de convocatoria que esa gente le atribuye a ella. María Corina convoca para la autopista, y aparecen 4 gatos con el perdón de los gatos. No vaya a ser que me vayan a señalar a mí, sí, después de violador de los derechos y violador de los derechos de los derechos de los gatos. Y en el caso de Mendoza, que es la figura que realmente que todo el mundo asoma como importante, como tú lo decías ayer, Mendoza es un empresario exitosísimo. Tiene en sus manos la principal empresa del país, privada, que yo creo que rebasó en bastante a la propia PDVSA. Es decir, un empresario exitosísimo, pero sus dotes como conductor del país en una situación como esta todavía no la ha asomado. Él mismo se cuida mucho de eso, de que sea visualizado como el nuevo Mesías venezolano, el nuevo Salvador de la patria. Él se cuida. Hay otra gente que le atribuye eso, que le asigna esa característica a Mendoza, pero él mismo se cuida en estar un poco distanciado de esa pretensión que algunos tienen de que se erija en el nuevo Mesías del país. Yo creo que el país en este momento está harto de salvadores de la patria. Mira,
Aquí a este país lo ha salvado todo el mundo. Y el último que intentó salvarlo fue Chávez. Y miren lo que nos ha dejado. Aquí no hay, aquí lo que hace falta es un proyecto de país de orden que sea viable, que sea creíble y que sea realmente duradero. Y que saque el país de donde está. Proyecto colectivo, proyecto de país, para todo el país. Obviamente podrá ser encabezado por cualquiera, pero como la expresión de una sociedad. No es que él sea el monarca, el soberano, ¿cómo se llama?, el que más lejos orina, sino que sea la expresión de un país, que sea la concreción, la condensación material de los intereses y de los sentimientos y del sentido de un país que quiere un cambio. Yo digo, Roberto, yo no creo que Venezuela está harto de los Mesías, al contrario, está otra vez enrumbada buscando el nuevo Mesías del momento. Sí, es posible que a lo mejor esa sería la expresión correcta. Lo que yo te digo es que hasta ahora los Mesías, a la larga, se han comportado como verdaderos Judas. ¿Me entiendes? En lugar de ser los salvadores, lo que nos han hundido. Tenemos el caso del presidente Chávez, con toda la esperanza que el pueblo puso en él para convertir este país en lo que queríamos que fuese. Y mire que nos ha dejado esta cosa, ¿no? Y Chávez y Hugo Rafael también tenía intrínseco en sí el deseo de mucha gente de que aquí lo que hacía falta era una gorra también, para que nos pusiera en orden y en concierto. Y la gorra lo que ha hecho es desbarajustar este país, porque si alguien ha estado todo el tiempo y a todo evento soportando, gobernando, directa o indirectamente, y beneficiándose de todo lo posible de la riqueza de este país, es el partido militar en el gobierno. Así es, claro. Mira, que no nos trajo ni orden ni concierto, lo que nos trajo fue este desbarajuste que tenemos. Sería interesante que se hiciera un estudio, y creo que ya debe haberlo, y lo hay de hecho. Debe estar trabajando en eso Thais Peñalver. Y lo hay, es decir, el porcentaje de militares que ocupa la administración pública la ha colonizado por completo. Nosotros teníamos una visión de las Fuerzas Armadas de que ellos eran metódico, disciplinado, correcto, honesto, y sobre eficaz todo y eficiente. Sobre todo eficiente. Y resultó que no. Entonces, lo que tenemos... Los cuarteles se están vaciando. Los cuarteles se están vaciando porque no les pueden dar ni siquiera de comer dignamente a los soldados. Exacto. Entonces, mira, es necesario otra cosa. Y yo creo que otra cosa es lo que la gente puede pedir a la larga. Haríamos yo alguna vez, tú sabes que ahora que tú dices eso, ¿no?, que la gente más bien quiere crecer. Yo alguna vez, cuando ganó Luciche, una conferencia que dio en la Facultad de Economía, decía que por primera vez el país había optado por programas y partidos, porque ADE sacó mucho más votos que Lucinchi. Pero la venida de Pérez nos demostró lo contrario. La llegada de Chávez nos siguió demostrando lo contrario. Y ojalá que no estemos en el mismo camino. Aunque ya hay algunos mensajes aquí que están en lo que tú dices. Te voy a leer el último mensaje, que además es muy bueno. Dice, buenos días. Claro que el gobierno se da cuenta de lo que nos está pasando, pero tienen avaricia por el poder. A ellos lo que menos les interesa es el pueblo. A ellos les fascina tener al pueblo humillados en el sector por donde yo vivo. Si el Consejo Comunal te escucha hablar mal del gobierno, te sacan de la caja del CLAP y aún dicen que no es un gobierno dictatorial. Ninguno de los dos tiene el furor por el país. Se refiere a Mendoza y a... necesita a alguien se necesita a alguien que de verdad quiera nuestro país. Yo creo que aquí no hay nadie que no quiera el país. Yo creo que la gente que emerge o no, la que no emerge, quiere el país. Yo quiero el país, tú quieres el país, Mario quiere el país. Todos aquí queremos el país. El problema es que a veces hay gente que se quiere más a sí misma. Y obviamente, y eso ha pasado aquí, sino que le preguntemos a todo el mundo, a toda la gente que anda por allí repartiendo dinero del venezolano, metidos en cuentas cifradas en bancos como Andorra, el Banco Espíritu Santo, bancos suizos y un largo etcétera. ¿El Espíritu Santo no quebró? Quebró, pero nos quebró a nosotros también. Así que... Quebró con los dineros de nosotros. Exactamente. Mira, se fueron 2 diputados, abandonaron Un Nuevo Tiempo. ¿Por qué crees tú que se fue un diputado tan serio? Adolfo Superlano y el diputado José Sánchez Montiel, alias Mazuco. ¿Por qué crees tú que se fue? Que Mazuco, que es hombre serio, qué sé yo, que ¿cómo se llama? Muy ponderado. ¿Cuál fue la razón que se ríe? Porque yo leía el comunicado
La carta de renuncia. La carta de renuncia, y ahí se desliza, bueno, se desliza no, se dice como un ladrillo. Mira, yo opté a la candidatura del alcalde y el partido miró para otro lado. Y esa parece ser la razón que un hombre como Mazzuco, que es un hombre además que es muy querido, y que además ha sufrido cárcel que hasta por 6, 7 años, no sé cuántos años sufrió Mazzuco, toda su vida quedó alterada, pero estuvo allí. Mira, resulta que, bueno, fue dejado afuera. Se lo recuerda en la carta. Yo que me sacrifiqué por el partido, por el gobierno de Manuel Rosales, sí. Y prácticamente lo que le faltó decir, y por ti, Manuel. Sí, exactamente, fue dejado fuera, y eso no se resiente. Cualquier ser humano se resiente por el desprecio de los suyos, o porque no lo toman en cuenta. Sí, pero el problema es, eso fue en octubre. En octubre, noviembre fue cuando se eligió el candidato para la alcaldía de Maracaibo, que Un Nuevo Tiempo eligió a Juan Carlos Fernández. Entonces, esperó 9 meses. Bueno, parió. Sí. Sí, las rabias paren. A los 9 meses parió. El muchacho se llama Renuncio. Así se llama. Adolfo Superlano, diputado de Un Nuevo Tiempo por el estado de Barinas, que por cierto se le recuerda mucho porque fue uno de los que extrañamente faltaron a aquella sesión de la Asamblea Nacional donde se iba a nombrar y que no se iba a nombrar y que se explicó. Bueno, en lo que se iba a nombrar y no se nombró, es uno de los diputados que tal. El de él no he leído ninguna carta, pero si voy a leer una carta de él, como la del comisario Mazzuco, donde él dice renuncio, pero no explica por qué renuncio, porque... O sea, por diferencias con la dirección nacional. No, cuando uno renuncia a una empresa, uno dice, señor, yo renuncio por asuntos personales, porque no estoy de acuerdo con la política de la empresa. O sea, uno más o menos explica por qué, sobre todo para evitar lo que es las calificaciones y todo de las idas, pero no. Mazzuco escribió una carta muy larga, por cierto, porque tiene como 6 párrafos, una carta muy larga de renuncia, pero no queda claro. Lo que sí pareciera ser claro, que queda claro es que ni a Superlano ni a Mazzuco le gusta el giro que está tomando la acción política de Un Nuevo Tiempo, como tampoco le gustó a Timoteo Zambrano, que había renunciado más o menos con la misma historia. Timoteo pudiera decir que a él, porque él se metió en la cabeza que él quería ser presidente de la Asamblea Nacional, cargo que le correspondía por la rotación del acuerdo a Un Nuevo Tiempo, y no fue el elegido fue Omar Barbosa. Ahora hay versiones que dicen que nunca estuvo considerado para ser presidente de la Asamblea Nacional dentro de Un Nuevo Tiempo, pero él creía que sí. En fin, lo cierto del caso es que la disidencia dentro de Un Nuevo Tiempo, los que abandonan Un Nuevo Tiempo, más o menos esgrimen que no están de acuerdo con las directrices de la dirección nacional. En el caso de Mazzuco, José Sánchez Mazzuco, y de Adolfo Superlano, pareciera ser que encontraron interpretados sus sentimientos, sus anhelos y sus deseos de superación en el movimiento que está liderando Leocenis García Pro Ciudadano. Pareciera ser que para allá como se inclinan las cosas, aunque Mazzuco dice, yo me mantengo en la Asamblea Nacional como independiente, aunque Mazzuco es diputado suplente. Ya. Bueno, el caso es que yo no conozco a nadie que se haya salido de otro partido para Un Nuevo Tiempo. Lo que yo sé es que hay mucha gente de Un Nuevo Tiempo que se va para otro partido. Sí. Entonces, eso debe estar haciendo pensar a la directiva de Un Nuevo Tiempo, porque se le fue gente además importantísimo. Marquina, Gerardo Bley, sí, a lo largo. Elian Hernández. El primero que se le fue Leopoldo López. Leopoldo López. Fue el primerito. Es decir, ¿por qué un partido, en lugar de asumar gente, los expulsa? Y tiene mucho que ver con la dirección de ese partido. Julio Montoya también se le había ido. Julio Montoya, es decir, yo creo que el partido debería reflexionar, pero obviamente no hay en Un Nuevo Tiempo piso ideológico, no lo hay. Y es un partido pragmático, un partido, ¿cómo se llama?, abigarrado, que se conduce, se orienta y se moviliza casi por los deseos y lo que piensa y supone su líder, ¿no?, que es Rosales. Así es. Entonces de eso se trata. Estamos a punto de desaparecer como país, chicos, te pregunto. No, los países no desaparecen. Los países tienen sus downs, sus caídas y en determinado momento se levantan, cogen un segundo aire. El Imperio Romano cayó, pero cayó el Imperio Romano, pero quedó Italia,
con sus vicios y con sus anhelos. Lo que sí queda claro es que Venezuela tiene que replantearse su sino de vida. El problema es que con quién nos lo replanteamos, porque pareciera ser que lo que tenemos no nos sirve y lo que viene detrás es peor de lo mismo. Yo parafraseo en este momento a Armando Durán el artículo de hoy. Dice, aquí, estamos en el final. Sí, no, en este negro. Aquí no se ha impuesto ningún ismo, ni socialismo, ni fascismo, ni populismo. Aquí se ha impuesto un solo ismo, el cataclismo. Sí, pero es que en ese artículo de Armando Durán él dice que estamos en el final. Sí, dice él que estamos al final. Pero bueno, menos mal que tú me diste esperanza de que no, que los países no quiebran. Hay algunos que han desaparecido, pero yo creo que Venezuela va a resurgir de su ceniza y, como dice Mendoza, tendremos un nuevo país en poco tiempo. Vamos a la pausa y regresamos. Aquí estamos. Chicos, yo que normalmente siempre tengo alguna palabra, buena o mala, para Emmanuel a propósito de la musicalización del programa. Después de Nat King Cole hoy, no tengo ninguna otra palabra, porque es que lo que ha venido después, o sea, ni idea de lo que es. Este es Tormenta. Tormenta. Se llama Tormenta. Chico de mi barrio. Ah, pero ¿y quién es Está Tormenta? dedicado a ¿Y quién es Tormenta? Fue una cantante muy importante en su época, digo yo, en su momento, pues, ¿no? La canción que yo estuve escuchando, yo tengo idea que el ritmo y la letra, yo la he escuchado, pero en otra canción. Sí. Sí, o sea, me da la impresión de que ese ritmo y ese sonsonito y ese tonito de ella y la letra de la canción, yo la he escuchado, pero no recuerdo ahorita cuál es, pero no era ni Tormenta, ni el chico del barrio, ni de la urbanización. Sí. Vino Bambi, regresó Bambi a Venezuela. Sí, y eso. Bueno, parece que, ¿sabes? Llegó Bambi a Venezuela y trajo esta perlita. El gobierno firmó con Falcón el pacto, el acuerdo que se debió haber firmado en República Dominicana, y prácticamente prácticamente lo que le faltó decir fue y que a Julio Borges no le dio la gana de firmar. Entonces le ripostó Julio Borges desde algún lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, le ripostó y le dijo, no, hermano, nosotros, porque no es Borges, la oposición, no firmamos el acuerdo en República Dominicana porque no podemos legitimar la Asamblea Nacional Constituyente, no podemos pedirle a nadie que quite sanciones cuando nosotros no tenemos esa competencia, esa facultad, no podemos ir a un proceso electoral que no tiene garantías, que no tiene condiciones, que no es una competencia y que no es un proceso electoral, Vale, yo no sé realmente cómo déjame decirle a la audiencia que Bambi es José Luis Rodríguez Zapatero, y yo lo llamo Bambi es porque cuando él era jefe del gobierno español, los españoles lo llamaban Bambi porque es inocente, el pobrecito. Sí, pero el muchacho. Inocente no es, lo que realmente se nos ha mostrado en Venezuela como un hombre que le gusta, que es un realista español, pero no porque sea de la vieja, ¿cómo se llama? Monarquía de Fernando VII, no, es porque le gustan los reales. Ese hombre le gustan los reales y viene a Venezuela. Dejó empastelado al PSOE y todavía 8 años después que se fue, bueno, no solamente el PSOE, a España toda. Claro, chico. Y de que la recuperación ha costado Dios y su santa ayuda, y todavía el PSOE lo dejó hundido y como si le faltara poco, se la pasa alentando y estimulando al actual secretario general del partido, a Pedro Sánchez, que todas las políticas de Pedro Sánchez han sido tan buenas que mientras ha sido secretario general, el PSOE ha tenido los peores resultados electorales y ahorita le está pisando los talones Podemos, que va por él. Entonces, eso también es responsabilidad de José Luis Rodríguez Zapatero, que dentro de los históricos es el único que todavía respalda a Pedro Sánchez. Sí. Además de eso, ¿qué podemos pensar de un hombre cuyo apellido es Rodríguez y la gente lo llama Zapatero? Sí, lo llaman ZP inclusive. ZP. Bueno, hay muchos mensajes y dice, amigos, ustedes no entienden lo que está pasando. Caminen por los barrios más pobres y reconozcan las cosas que ha hecho el chavismo. El problema es que el chavismo, obviamente, en momentos de Chávez hizo visible a los pobres, visibilizó a los pobres. Eso es verdad, eso es cierto. El problema es que los pobres aquí se transformaron en clientes, en el sistema de clientela. El PSUV
Chávez y Maduro han estructurado un sistema de clientela. Y obviamente, es decir, clientelas que son invocadas, esos clientes son invocados de manera populista, de manera plebiscitaria. Es decir, más allá de que esa gente le dan el CLAP, le dan el carnet de la patria, esa gente le falta para ser ciudadanos que hagan sus propias demandas, sino que se comportan como masas que son maniobradas por los que están en el poder. Es cierto, Chávez hizo en su momento visibles a los pobres, visibilizó a los pobres, y eso es importante porque cualquier proyecto de transición o cualquier proyecto distinto de este gobierno tiene necesariamente que producir un proyecto social para que los pobres vivan mejor, para que los pobres salgan de la pobreza. No mantenerlos, como decía Giordani, que se lo decía directamente a alguien. El problema es que nosotros queremos, los pobres tienen que mantenerse pobres, porque si nosotros los sacamos de ahí y se pasan a la clase media, votan contra nosotros. Le decía Giordani a alguien muy afecto al gobierno en ese momento. Creo que a Huacaipuro Lameda, que lo entrevistaban en estos días, y mencionaba esa anécdota, donde Giordani le decía, no, nosotros no podemos sacar a los pobres de donde están, porque si los sacamos de donde están, se van de nosotros y se van para la oposición. Así que, sí, el problema es ese, obviamente. Sí, pero lo que se le ha hecho a los pobres, lo que se le ha dado a los pobres, se hizo con el malbaratamiento, claro, de la riqueza petrolera y de PDVSA. Vamos a esos barrios y vamos a buscar la misión Barrio Adentro, vamos a buscar los CDI, vamos a buscar lo único que hay es, hoy día lo único que hay es el carnet de la patria y el CLAP. El carnet de la patria y el CLAP, y el CLAP, mucha gente se queja que tiene tiempo que no le ve la cara. Que no llega. Por cierto, se convocó una jornada intensiva los días 5, 6, 7 y 8 para obtener el carnet de la patria en las plazas Bolívar del país, y lo que ha sido una estafa porque no hay carnet de la patria, sino que cuando llegas allá lo que te están y te obligan inclusive a inscribirte para sacar el carnet del Partido Socialista Unido de Venezuela, y te dicen, y el carnet de la patria te va a llegar después, pero ahorita es el carnet del PCV. Claro, y con esto realmente despidieron definitivamente al partido de Maduro. Sí, claro. Somos Venezuela, que se llama, ¿no? Así era. En Cabima nos aplicaron el ácido, no hay luz, no hay agua y no hay gas. Y me dicen que en Ciudad Ojeda también pasan largos periodos sin energía eléctrica. Es verdad, disculpa, Ender, pero la mayoría del pueblo venezolano no tiene ni idea de lo que le conviene a su país, solo baila al son del populismo. Bueno, eso pasa en el populismo, porque en el populismo se interpela autoritariamente a lo que ellos llaman pueblo. Sí, así es. Pero por supuesto, para que exista populismo tiene que haber un líder con un enorme carisma, en este caso Chávez lo hizo. Maduro tiene el gran problema, es que sin Chávez, entre el PSUV y la gente, no hay nada, porque Maduro es prácticamente una figura que no tiene el encanto que se tenía anteriormente, ¿no? Eso lo dice Omaira Sánchez, quien nos escribe este mensaje, ¿no? Aquí se me perdieron los... bueno, aquí están de nuevo. Los pobres, al salir de la pobreza, dejan de ser una carga para el Estado, pero si no son un aval para los gobiernos comunistas, son un aval para los gobiernos comunistas y populistas, dice este amigo que nos escribe. Hay alguien que nos escribe, se llama Luis Villegas, y hace un llamado a la gente del hospital universitario porque necesita un informe de psiquiatría. Lo necesita urgentemente. Por favor, a los directores del hospital universitario atiendan a este señor. Buenos días. El chocolate a ticos por abajo, detrás de Funda Educa, 4 meses sin agua, Gladys Portillo. El chocolate debe ser un barrio, ¿no? Sí, sí. Seguramente. Aquí nadie tiene sabiduría para gobernar el país, ni tampoco las asambleas no tienen sabiduría para gobernar. Por cierto, ahora que mencionaste la palabra asamblea, ayer en Bogotá, Colombia, se reunió el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio y aprobó el antejuicio de mérito del presidente de la República. ¿Qué piensas tú de esa medida? Ok. Yo creo que esos son gestos importantes y relevantes, pero no podemos esperar y creer que en el estado actual de las cosas... ¿La Asamblea va a No. Ya no voy a entrar en la Asamblea todavía. Me voy a quedar con el Tribunal Supremo en el exilio. No podemos creer
que en el estado actual de cosas y en la Venezuela que tenemos hoy día, una decisión de ese tribunal va a ser posible ejecutarla. ¿Por qué? Bueno, porque no se tiene la fuerza con qué hacerla cumplir. Me explico. Todos los poderes están secuestrados, están cooptados. No podemos pretender que porque el Tribunal Supremo en el exilio, que por algo está en el exilio, por algo se tuvieron que ir, porque estaba en riesgo su seguridad y las de sus familias aquí en Venezuela, va a tener algún tipo de aplicabilidad. Pero como gesto, un gesto, yo creo que es válido. El segundo paso es que la Asamblea Nacional, que es la destinataria de esa decisión, tome la decisión, valga la redundancia, de ordenar el enjuiciamiento del presidente de la República. Un antejuicio de mérito no es un juicio, el antejuicio de mérito es una calificación. Se revisa un expediente, se ve si hay indicios y entonces el Tribunal Supremo dice, sí, por lo que yo tengo aquí hay indicios de que puede haber culpabilidad de los delitos que se imputan. La Asamblea Nacional le toca ahora hacer, en mi criterio, otro gesto. El otro gesto es darle curso a esa decisión del Tribunal Supremo en el exilio. Creo que va a ser difícil porque la Asamblea Nacional peca de los mismos problemas que peca la unidad toda, que cada uno tiene una visión distinta de cómo abordar el problema. Pero lo que no me gusta de todo esto es que hay cierta parte del país o ciertos intereses muy acendrados en las redes sociales que le han vendido al país que todo eso que decide el Tribunal Supremo en el exilio, que debería actuar en consecuencia la Asamblea Nacional, es soplar y hacer botella, y que lo que no ha ocurrido aquí es porque ellos lo han dejado de hacer. Como gesto funciona, pero no es verdad que si la Asamblea Nacional en un acto soberano, porque la Asamblea es la soberana, decide ordenar que se enjuicie al presidente de la República, no es verdad que el Tribunal Supremo de aquí lo va a enjuiciar, no es verdad que lo van a imputar, no es verdad que él tiene que renunciar, porque en el estado actual de las cosas eso es imposible. Pero hay ciertos intereses acendrados en las redes sociales, ciertos opositores de la oposición que creen que es posible materializar eso. Que es posible materializarlo y que si no se ha hecho es porque no se ha tenido la voluntad de hacerlo. Bueno, ahí comparto totalmente la cuestión. Ayer un amigo escribe desde Houston y dice, sí, ya está, lo van a resolver, ya está, ya veo al presidente de la República agarrándolas de Villadiego, ya con eso se resuelve todo. No, es que al contrario, ese es el problema. Ese es el problema. Acuérdense que el Tribunal Supremo en el exilio está en el exilio porque no pudo actuar acá en Venezuela. Si bien están presos. Exacto. Acuérdense que la fiscal general elegida, que a mí nunca me gustó, pero es la fiscal general, Luisa Ortega, no está en Venezuela por algo. Entonces, creen que los poderes instituidos que acusamos de dictatoriales, de secuestrados, cooptados, no sé qué, van a actuar en consecuencia. Como tú dices, son gestos que son importantes y simbólicamente tienen una gran importancia. Pero el problema es que quien tiene el poder precisamente no es el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, ni la Asamblea Nacional, por muy soberana que ésta sea. En Venezuela no hay independencia ni autonomía de poderes y, por supuesto, los poderes están encarcelados, están entrampados dentro del Ejecutivo. Aquí se le ha vendido a buena parte de los venezolanos, se le ha vendido de que Nicolás Maduro no ha salido del poder, de que el régimen no ha caído es porque la oposición no ha querido. Sí, porque la oposición tiene un plan macabro y tiene intereses y sociedades con el poder y qué tal y qué sé yo, y que por eso es que no ha salido. Sí, y cómplice y traidor y todo lo demás, lo que se diga. Buenos días, amigos. La mejor oportunidad que tenemos está en los aeropuertos de Venezuela. Puerta salida número 1, Departure. No salimos de estos comunistas resentidos. El carnet de la patria va a ser utilizado como las tarjetas de racionamiento de alimentos, como se hace en Cuba. Buenos días. Este gobierno sabe que sin hambre no hay control, dice Jesús. Por cierto, yo me quiero sacar el carnet de la patria. Si alguno de ustedes pasa por la Plaza Bolívar, va a la Plaza Bolívar y ve la oportunidad de sacar el carnet de la patria, escríbanos al programa porque yo quiero sacarme el carnet de la patria. Ya ustedes saben, si hay alguna gente en el PSV que interesada en que Ronald Rodríguez forme parte de los carnetizados patriotas,
Pero ojo, el carnet de la patria, porque yo quiero recibir mi bono de la independencia, mi bono del primer grito de la independencia. Sí. Mi bono del 11 de abril. Y del 1 de mayo. Y del 1 de mayo. Todos esos bonos yo los quiero recibir. El bono del Día del Campesino, que creo que... Ahora, fíjate, voy a sumar 3 bonos de esos, si me los dan, ¿no? Pues los voy a sumar para ver si logro comprar un cartón de huevo. Puede ser que lo logres, porque está relativamente barato, 850 No, bolívares. porque es que, mira, tengo que sumar el bono del 19 de abril, del 1 de mayo, ¿y cuál fue el otro que dijiste? El del Día del Campesino. Y el del Día del Campesino. Bueno, esos 3 bonos los van a pagar entre abril y mayo. O sea que cuando los logras reunir los 3, ¿cuánto cuesta el cartón de huevo? El bono del Día de la Madre, viene, el bono del Día del Padre, el bono del Día del Abuelo, el Día del Niño. Son bonos que están en la agenda del presidente. El carnet de la patria no es malo. Están ahí en la agenda. Eso sí, después que a mí me den mi carnet de la patria, ¿cómo se llama? Que me den todos esos bonos y me llamen el 20 de mayo, si hay elecciones, para que vaya a votar al punto rojo, no voy, le rompo el carnet. Bueno. Pero cobré los bonos. Así Por lo menos 3 bonitos. Sí, a los pobres los llevó a los bancos, se refieren a Chávez. Les entregó por primera vez en su vida una tarjeta de débito y los hizo más pobres que nunca. No, pero si para cobrar la pensión, ¿cuánto tienen que sufrir los adultos mayores en las puertas de los bancos, cogiendo sol? Y ni siquiera se pueden comer un cepilladito porque está muy caro. Es en efectivo y están muy caros. Entonces, además que están muy caros, no hay efectivo. O sea, se les olvidó decir de Zapatero lo fanático que es de Fidel y su filosofía de opresión. Y de Hoy hay Champions en De Arena. Mira, vuelvo a reiterarle mis gracias por la cantidad de mensajes que nos llegan. Hoy hay Champions, hoy juega el Barcelona con el Roma. Lo que pasa es que esos partidos ya sin interés, porque en la primera vuelta pareciera que estuvieran definidos. En todo caso, todo. yo lo veo porque yo veo a Messi Fútbol Club jugar. ¿Tú crees que te va a dejar el Corpoelec ver el partido? Porque el sábado no te lo dejó ver, el domingo no te lo dejó ver. Coño, ¿verdad, chico? Sí, es verdad. Dios mío, a todos los dioses del universo pido que intercedan por el presidente de Corpoelec, que hagan un milagro y que la luz no se vaya a ir desde las 2:30 hasta las 6 de la tarde. Déjennos ver el jueguito tranquilo, inclusive el del Manchester y Liverpool, que es un juego muy interesante. No, ese es el que yo voy a ver. Sí. Dioses del universo, Marte, dios de la guerra, el gran Zeus, intercedan realmente con ese presidente de Corpoelec, con el gobernador y... Al menos que no sea la zona norte de Maracaibo, pide eso al menos. Que se vaya para San Francisco, pues, el corte del corte. Exacto. Ahora que ahí vive Mario. Bueno, para San Francisco, pero que se salve de Sierra Maestra. Ok, dele pues, nos vamos.